Buenos días. Buenos días, Buenos Buenos días, días. Luis. Buenos días. Buenos días, Luis. Buenos días. Vamos a finalizar el código del programa de archivos de texto. Primero lo voy a ejecutar. Aquí nosotros ya tenemos incorporado, aparte de lo que vimos ayer, que es la creación y escritura dentro de un archivo, he agregado la parte de leer un archivo para consultar los datos que están contenidos en él. Ok, lo vamos a ejecutar. Otra cosa es que, miren, aquí en la línea 20, yo agregué un nuevo vector, que es código, que sería código del cliente, porque después quiero hacer una consulta de datos, utilizar este código para buscar un cliente dentro del archivo de texto. Así que por esa razón, pues entonces agregué el vector y si ustedes se fijan, también hay una nueva lectura. Ingrese el código del cliente. Pues vamos a ingresar código del cliente. Después me pregunta el nombre. Cuánto recorrió en su viaje. Y eso es lo que va a pagar el primer cliente. Seguimos con la lectura. El siguiente cliente, que sería el cliente número 2. ¿Cuál es su código? Nombre del cliente. Qué distancia recorrió en su viaje. Y eso es lo que va a pagar. Ingrese código del cliente. Este sería el tercer cliente. Aquí me equivoqué con el código. Puse el nombre en lugar del código. Bueno, entonces tenemos aquí, vamos a repetir. La distancia recorrida. Y lo que va a pagar. Y el último cliente. ¿Qué nombre tiene? Distancia que recorrió en el viaje. Y lo que va a pagar. Bien, esta es la parte nueva. Esto tiene que ver con leer el archivo de texto. Y vamos a tener dos opciones. En la número 1, donde dice imprimir todo el archivo, nos va a mostrar en pantalla el contenido completo del archivo de texto. Y número 2, imprimir datos de un solo cliente. Entonces aquí en esta opción 2 sí vamos a realizar un proceso de búsqueda. Nos van a preguntar qué datos de qué cliente son los que queremos nosotros buscar. Y vamos a ingresar el código del cliente. Así que el criterio de búsqueda va a ser el código de cliente. Si yo aquí digo 2, ¿cuál es el código a buscar? Digamos que el código 102. Aquí está el resultado. Acá ustedes miran el resultado de la búsqueda. Entonces, yo ingresé que quiero buscar los datos del cliente con código 102 y lo que me muestra el programa, pues miren aquí, código 102, el nombre, la distancia que recorrió en el viaje y cuánto pagó por ese viaje. Entonces, esta es consulta en base a un criterio de búsqueda. Bien, la parte de código que vamos a agregar, después les voy a pasar el documento completo cuando termine la clase. Hasta aquí nosotros habíamos llegado. Miren, en el proceso de escritura teníamos el catch, problemas en la creación de archivos. Entonces, después de salir de ahí, vamos a proceder con lo que es la lectura del archivo. Para ello, vamos a importar dos clases. La primera se llama File Reader. Si se recuerdan, File Writer
nos permitía tener acceso al archivo de texto y poder modificarlo. FileReader nos va a permitir tener acceso al archivo de texto, pero solo para leerlo. Solo lo puedo consultar. De ninguna manera lo voy a poder modificar, ni cambiar los datos que están ahí, ni agregar nuevos datos. La otra clase que vamos a importar es BufferWriter. Si se recuerdan ayer, BufferWriter nos permitía el acceso a métodos para poder imprimir el flujo de datos del archivo de texto. Entonces, el BufferReader nos va a permitir el acceso a métodos de lectura de un archivo de texto, de instrucciones que nos van a permitir leer el archivo de texto. Esas dos clases vamos a importar. ¿Ok? Vámonos a esta parte. Todo lo que tenga que ver con la consulta del archivo de texto lo voy a poner dentro de una sentencia try, por lo mismo que hablamos ayer de que puede existir alguna eventualidad, alguna excepción, y entonces tenemos que contemplar eso y manejarla. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo tengo que indicar, si yo voy a leer un archivo de texto, tengo que indicarle al programa cuál es el archivo de texto que yo voy a leer, con qué archivo voy a trabajar. Y eso lo voy a hacer a través del BufferReader. En la línea 83 estoy creando un objeto que se llama lector, que es de tipo BufferReader. Entonces creo el objeto como una instancia de la clase BufferReader. Y aquí estoy aprovechando, vean. ¿Se recuerdan qué contiene este objeto archivo? Que lo creamos ayer. Los datos que sí lo ingresaron en la lectura. No, vamos a ver. Aquí estoy creando, miren, en La esta línea de ubicación de la código. carpeta. Sí, en esta línea de código estoy creando el objeto archivo. Y el objeto archivo necesita cierta información que está contenida en la variable dirección. ¿Y qué es la variable dirección? Aquí está. Entonces, es la ubicación donde se va a crear el archivo y cómo se llama el archivo de texto. Entonces, con el objeto file, miren, si yo voy a crear un archivo, tengo que decir dónde se va a grabar y cómo se va a llamar. Entonces, la ruta y el nombre del archivo está contenido en dirección. Bien, con eso creé el objeto archivo. Así que, ¿qué es lo que contiene el objeto archivo? ¿Qué contiene? Miren, ¿qué contiene esa variable? La dirección. La dirección y el nombre del archivo. Entonces, si yo estoy creando el objeto archivo con estos datos, este objeto archivo contiene la dirección y el nombre del archivo. ¿Por qué yo lo necesito? Para crear el BufferReader. Porque también yo tengo que indicar qué archivo de texto es el que yo quiero consultar. Yo puedo tener un programa que trabaje con varios archivos de texto a la vez. Bien, entonces yo tengo que indicar con cuál de esos archivos de texto es que voy a trabajar en un momento específico. Por eso es que estoy utilizando este objeto. Aquí está contenida la dirección y el nombre del archivo. Entonces, este lector, este objeto lector que estoy creando va a trabajar sobre el archivo de texto que está indicado dentro de este otro objeto. O sea, va a trabajar ¿con quién? Con un archivo de texto que se llama lista clientes taxi, que está en esa dirección.
A menos que yo después modificara y era un nuevo nombre de archivo, una nueva ruta, cada vez que yo utilice el objeto lector, este objeto va a trabajar con el archivo de texto. Vamos a abrir el archivo de texto para que ustedes lo miren. Aquí está el archivo de texto. Entonces, miren, tiene todos los datos que nosotros ingresamos y el resultado del cálculo para total a pagar. Bien, entonces el buffer reader, yo le estoy indicando que es con esto con lo que va a trabajar, no con otra cosa. Ahora, estoy aprovechando esta misma línea de código para indicar que ese archivo de texto en esa dirección tiene permisos únicamente para lectura, no para escritura. Sigamos. Después tengo una variable línea, una variable normal de tipo string. ¿Para qué me va a servir? Pues fíjense que en esta variable línea yo quiero, porque tengo que hacer un recorrido. Miren, tengo que ir fila por fila de mi archivo de texto. Miren, fila por fila. Entonces, cada fila de mi archivo de texto, yo la voy a guardar en esta variable línea. Y después voy a proceder a buscar el dato que me están solicitando. Bueno, entonces creo línea, pero hasta ahorita línea está vacía. Despliego el menú, el que ustedes vieron. ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere que le mostremos todo el archivo o solo quiere que le mostremos los datos de un solo cliente? Bueno, tenemos las dos opciones. Evalúo con un switch. En la opción 1, en el case 1, es mostrar todo el contenido del archivo. Bien. Para recorrer un archivo de texto, yo me voy a ayudar con un ciclo de repetición. Coloquemos nuevamente el archivo para poder interpretar. Entonces me voy a ayudar con el ciclo while. Vamos a analizar la condición que tiene el while por partes. Esto que dice acá, línea igual a lector.readline. Ya saben, línea es la variable que crea aquí. Entonces, en esta parte del código, hasta acá, yo lo que estoy haciendo es asignar a la variable línea una línea del archivo de texto. Entonces, cuando yo abro el archivo, es como que el puntero o el cursor se pone al inicio del archivo de texto. Entonces, ¿cuál es la línea actual? La primera con la que voy a trabajar sería la que tiene código 101. Entonces, línea va a ser igual a todo esto, a todas estas líneas. Tengo que hacer una lectura para extraer la información. Esa lectura la hago a través de el método readline. El método readline le pertenece al buffer reader. Recuerden, el buffer reader es el que me da acceso a las instrucciones para poder leer los archivos de texto. ¿Cómo se llama mi objeto de tipo buffer reader? Que lo acabamos de crear, se llama lector. Así que línea va a ser igual a ¿qué? A leer una línea, ¿verdad? Del buffer reader. ¿Y qué hay almacenado en el buffer reader? Este archivo de texto. Entonces, bueno, con esta partecita de aquí, ya línea es igual a ¿qué? 101, Carla Jiménez, 7, 350. Eso es lo que está almacenado. Ahora, una vez que ya está almacenado esos datos, pregunta si es diferente de null, o sea, si no está vacío. ¿Por qué? Porque puede ser, fíjense aquí, bien, que esta línea donde yo tengo el cursor no tiene datos, está vacía, pero me indica el final de archivo. De mi condición, lo que significa es, mientras la línea sea diferente de null, o sea, mientras la línea no esté vacía, yo voy a entrar al while y voy a mostrar en pantalla la información.
¿Captan lo que estoy tratando de hacer acá? Porque no quiero que se confundan y piensen que aquí es que estoy preguntando si línea es igual a lector readline. No, esta parte de acá es una asignación. O sea, aquí yo estoy asignando. Línea es igual a una línea del archivo de texto. Cuando llego aquí, ahí sí ya estoy preguntando. ¿Es esa línea del archivo de texto diferente de nulo? ¿Captan, muchachos? Sí, Lick. Permítanme un momentito, quiero ver algo. Bueno, entonces, entrando al while, línea va a ser igual, va a ser un readline. Y ese readline es de la primera fila del archivo de texto. Entonces, línea es igual a todo esto. Como es diferente de null, se cumple la condición, yo puedo entrar al while e imprimo, muestro en pantalla el contenido de esa línea. Aquí está el fin de while, regreso, ¿ok? Y el readline hace que salte a la siguiente fila. Ahora la variable línea va a ser igual a esto que yo tengo aquí sombreado. Como es diferente de null, vuelvo a entrar al while e imprimo el contenido. O sea, imprimo todo esto. Fin de while, regreso acá y el readline hace que me vaya a la siguiente línea del archivo de texto. Eso lo almaceno en esta variable. Y después pregunto si es diferente de nulo. Es diferente de nulo porque hay datos. Entonces vuelvo a entrar al while e imprimo el contenido. Fin de while, regreso y ahora salta a la siguiente fila, el readline. Porque readline es leer línea por línea. Bueno, entonces ahora la variable línea es igual a lo que yo tengo sombreado acá. Como es diferente de nulo, yo entro al while e imprimo ese contenido. Fin de while, regreso y el readline salta a la siguiente fila, aquí, donde está el cursor. Ahora, línea es igual a ¿qué? Bueno, ahí no hay datos. Entonces, línea es nulo. No hay información. Por lo tanto, esta condición, línea diferente de nulo, ya no se cumple. Línea es nulo. Y yo estoy preguntando acá si es diferente. Como no se cumple ya la condición, ya no puedo entrar al while. Y es correcto, porque ya no hay más datos que imprimir. Así que salgo del ciclo, pero ya imprimí el archivo de texto. Eso es cómo imprimir el contenido completo de un archivo de texto. Ahora miremos el segundo caso, que es cuando nosotros vamos a consultar un código de cliente y nos va a mostrar únicamente una línea que es la que tiene que coincidir con el código de cliente que se ingresa desde teclado. En primer lugar, definí una variable que se llama encontró, que es una variable booleana, y le asigné el valor de falso. Entonces yo voy a asumir ahorita que no se ha encontrado nada. No he iniciado el proceso de búsqueda. Pero cuando entre al proceso de búsqueda y encuentre una coincidencia, yo le voy a cambiar el valor a esta variable de encontró. En lugar de falso, la voy a colocar en verdadero. Pero si nunca encuentra una coincidencia, la variable siempre va a tener su valor de falso. Con eso yo después, ¿verdad?, voy a evaluar para saber si encontró el dato o no lo encontró. Aquí pregunto, ¿cuál es el código que va a buscar dentro del archivo de texto? Y después tengo que hacer un recorrido. Bien, porque voy a hacer una búsqueda secuencial. O sea, voy a buscar línea por línea de mi archivo de texto, buscando si ese valor que me dieron está dentro de la línea actual. Digamos que quiere buscar el código 102, que fue lo que buscamos acá. 102. Entonces, código busca es 102.
Vengo y empiezo el while para recorrer mi archivo de texto. Mismo while que el del caso 1. Solo que este while ahora tiene dentro una condicional. ¿Por qué? Porque no me interesa imprimir todo esto. Si me están diciendo que busque el código 102, lo único que me interesa imprimir es esta línea. ¿Sí? Pero empezamos al inicio del archivo, porque yo no sé dónde está ubicado el código 102. Entonces, línea, la variable línea va a ser igual al readline de la primera fila, a esto. ¿Bien? Después pregunto si esa línea contiene al código que busque. O sea, esto se interpreta así. En la línea actual está contenido o se encuentra el código que busca, que en este caso es el 102. La línea actual es la que yo tengo sombreada. No lo contiene el valor 102. Entonces no puedo entrar al if. Me voy de un solo a fin de if y regreso al while. El readline hace que salte a la siguiente línea de mi archivo de texto. Ahora evalúo. La variable línea contiene o tiene almacenado todos estos valores que están sombreados. Les pregunto, ¿línea contiene al código que busco? O sea, al valor 102. Sí lo contiene, miren, aquí está 102. Entonces, esto es verdadero. Puedo entrar al if y voy a hacer un print line. O sea, voy a imprimir esa línea, que es lo que ustedes ven acá, en la ejecución. Voy a poner la variable encontró en verdadero, porque sí, encontré el dato. Y este break hace que me salga del proceso de búsqueda. Ya encontré el dato, ya no lo voy a seguir buscando, o sea, ya no voy a seguir recorriendo el archivo, no me interesa seguir ejecutando el ciclo while, de break. Me salgo de ahí. Saliendo de ahí, vengo acá y evalúo esto. Esta variable encontró, ¿se recuerdan que tiene un valor original de falso? ¿Ok? ¿Cuándo es que cambia a verdadero? ¿Cuándo esta variable cambia a verdadero? Cuando se encontró el dato, bueno, el código. Cuando se encontró el código, cambia a verdadero. Pero si esta variable sigue con su valor de falso, ¿qué significará? Que no lo lo encontró. encontró. Que no lo encontró. Supongamos que hubiera dicho él, el código que quiero buscar es el 110. Pues aquí yo puedo ver que no aparece el 110. Así que esta condición del if nunca va a ser verdadera. Como nunca va a ser verdadera, nunca puedo entrar a cambiar de valor la variable encontró. Por lo tanto, sigue con su valor original de falso. Y es lo que yo estoy preguntando aquí. ¿Ah? Si no te encontró, o sea, estoy negando el valor. O sea, si encontró es igual a falso. Te digo, no se encontró. O sea, no se encontró ese código en el archivo. Revisen el código. ¿Tienen alguna consulta? Pregunta, Norita.
Bueno, si no hay ninguna consulta, vamos a dejar la videoconferencia hasta acá. Quiero, por favor, que implementen este código completo. Que mañana nos vamos a conectar a las 10 y yo les voy a poner un programa que ustedes deben de realizar el día de mañana y eso se va a evaluar como acumulativo del tercer parcial. El programa va a trabajar con archivos de texto, ¿verdad? Y todavía lo estoy pensando, armándolo. Puede trabajar con vectores o con matrices. Bien, así que implementen esto. Si tienen dudas, mañana al inicio de la clase las despejamos, después les explico en qué va a consistir el programa que tienen que realizar. Van a tener todo el día, ¿verdad? Desde la hora de la clase hasta el viernes por la mañana para entregar el programa. Listo, Liz, gracias. Gracias a ustedes, que tengan feliz día.